Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Los virus naturales de la bacteria matanza en la vejiga pueden probar más eficaz en el vaciamiento de otis que los antibióticos. Lunes 19 de febrero de 2018 cerca, Ralph Flores. Nuestro cuerpo es casero a muchos organismos además de nuestras células. Mientras que algunas de ellas pueden ser patógenas, esperando una ocasión de peor, la mayor parte nos ayudan hacia afuera mucho. Un ejemplo, un estudio reciente ha divulgado que los virus bacterianos llamaron los bacteriófagos, o los fagos para el cortocircuito, que infectan y las bacterias interiores de la réplica, se encuentra en la vejiga. El papel, publicado en el Diario de la Bacteriología, dijo que la presencia de estos fagos es útil en mantener una zona urinaria sana. El fago se ha utilizado como alternativa a los antibióticos por décadas en los países europeos, particularmente para el tratamiento de infecciones de vías urinarias, el doctor explicado Catherine Putonti, el autor correspondiente del estudio. Este primer paso en la caracterización de los fagos ya presentes dentro de la vejiga tiene el potencial para identificar a los candidatos a los estudios clínicos de la terapia bacteriófaga subsiguiente para el tratamiento urinario del síntoma. Para identificar cómo contribuyen al microbiota urinario, los investigadores de Loyola University en Chicago analizaban 181 genomas bacterianos, que fueron tomados del microbiome urinario femenino. Esto representó diversidad filogenética la de los microbiome, según el Dr. Putonti. Descubrieron que los genomas contuvieron 457 secuencias bacteriófagas, pero eran nuevos en naturaleza y pueden más replicar nomás para infectar más bacterias. Los investigadores después eligieron uno de los 181 genomas bacterianos y encontraron que podrían incitar uno del interior bacteriófago de algunas secuencias ese genoma para reproducirse. Encontramos que los fagos lisogénicos, fagos que insertan su DNA en los genomas de sus anfitriones, son abundantes dentro de las bacterias de la vejiga, dijimos al Dr. Putonti. De hecho, son más abundantes que esperamos. Los bacteriófagos que comparten secuencias similares con el otro microbiota en la vejiga también indicaron la presencia de una comunidad de la base de fagos en el órgano. Había también algunas diferencias identificadas entre las poblaciones bacteriófagas de mujeres con una vejiga sana y las que tenían síntomas de la infección de vías urinarias. El estudio es el primer para explorar la población bacteriófaga dentro del microbiota urinario. Pues los hallazgos indicaron que muchas de las secuencias bacteriófagas no están reconocidas en su base de datos actual. Los investigadores postularon que esto podría mostrar las secuencias adicionales que contribuyen a la salud urinaria. Los investigadores planean explorar las poblaciones bacteriófagas en la vejiga más lejos pues podrían ser utilizados como tratamiento alternativo a las bacterias patógenas resistentes a los antibióticos. La práctica de tratar bacterias patógenas con los fagos ha estado alrededor durante mucho tiempo. En naturaleza, los fagos regulan las bacterias superficiales en ambientes marinos. Al final del siglo XXI, fue utilizado para tratar infecciones bacterianas tales como disentería, Shigella disenterías, y otras. Sin embargo, el tratamiento había conseguido éxito mezclado, principalmente porque los clínicos tenían en ese entonces una comprensión limitada de la naturaleza biológica de fagos. Además, la entrega del fago al sitio de la infección también probó demasiado difícil. Por lo tanto, el tratamiento fue desechado a favor de los antibióticos farmacéuticos alrededor de los años 50. No obstante, la subida actual del superbug, las bacterias que tienen una resistencia creciente al tratamiento del antibiótico, podría pavimentar muy bien la madera para la vuelta de la terapia bacteriófaga a la vanguardia en tratar infecciones bacterianas. Los estudios recientes han mostrado que el tratamiento bacteriófago es prometedor, con los estudios animales mostrando que podría ser utilizado para tratar Escherichia coli resistente a los antibióticos O25, H4N731. Por otra parte, la terapia bacteriófaga se puede incluso utilizar conjuntamente con tratamientos antibióticos para tratar patógenos tales como Pseudomonas aeruginosa, que infecta la piel, los pulmones, y el aparato gastrointestinal.